Les invito a que por favor vayamos a la Escritura y lo leamos, por favor. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice así. Amén, hermanos. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uva, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Hermanos, los invito a que por favor oremos para que sea el Señor, ¿verdad?, tomando el control de nuestra vida, abriendo nuestros corazones para escuchar su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor, Padre glorioso, Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, con mis incapacidades, Señor. Sé que soy falible, Padre de la gloria, pero sí pongo mi corazón dispuesto a ti para predicar tu palabra, tu verdad, Señor. Usa a este siervo, Señor, incapaz, para que tu gloria sea mostrada hoy. Abre nuestra mente, nuestros corazones a cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra pueda calar en sus vidas, en sus corazones y echarlas en la práctica, Señor. Usa mi vida, Señor, úsalo para tu gloria, te lo suplico, Señor. Toma control de mi vida, mi mente, mi corazón, mi lengua, y que solamente predique tu verdad, tu palabra, Señor, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para los niños, hermanos, las palabras de hoy serán, sí, bueno, está bien ahí, viñador, viña, frutos y juicio. Ahí lo tienen, ¿verdad?, en la pantalla. Quiero compartir con ustedes, a manera de introducción, o decirle que esta parábola de la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, hermanos, es un canto alegórico. Pero antes de continuar, quiero dar una pequeña definición de lo que es alegoría. Según el diccionario de Oxford, define la alegoría de una manera simple y concisa, y dice así, que es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir a una idea. Para que entendamos, ¿verdad?, cuando nos referimos a alegoría o a este canto alegórico, que el profeta dedica al Señor, a su amado, que es Dios, el cual es el propietario de dicha viña que representa o se relaciona con el pueblo de Israel, a los hombres de Judá en aquel entonces. La parábola de la viña de Dios, esta representa la Judá del siglo 8 antes de Cristo, que es durante los reinados de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, en la cual Dios compara al pueblo con un viñedo de mucho cuidado, de mucho esmero de parte del viñador, con objetivo solamente de obtener buenos frutos, frutos de justicia, hermanos, pero solamente obtiene malos frutos, uvas silvestres o agrias, debido a la injusticia del hombre, debido también al abandono de la ley de él. No tenía la ley de Dios en sus corazones. Esta canción de Isaías, o la parábola de la viña, fue una forma poética y creativa que utilizó el profeta Isaías para condenar la injusticia y advertirle a los hombres de Judá sobre el juicio divino. Siempre hay una advertencia previa de parte de Dios, porque Dios tiene mucha paciencia con su pueblo, tiene mucha paciencia con los hombres, con la humanidad, sabiendo que somos imperfectos y nosotros obramos a mal, pero Él en su misericordia expande su paciencia. Por eso que miramos que Él primeramente advierte
antes de dictar juicio. Su juicio es divino, sí, hermanos. Isaías predicó también en Judá, en el reino del norte de Isaías, en una época de crisis social y religiosa. En el Antiguo Testamento se utiliza la metáfora de una viña como símbolo de la ciudad del templo o para la tierra prometida, por lo cual nosotros hoy podemos referirnos al pueblo de Judá, a Israel, como la viña o la vid del Señor. Eso lo podemos ver también nosotros, obviamente en todas las escrituras, pero el Salmo 80 también define, ¿verdad?, lo que es el cuidado. Empieza diciendo el pastor, en este caso es el viñador, el Señor, pero el pastor también cuida y protege a sus ovejas. Él le da la suficiente protección, el esmero y lo guarda de sus enemigos. Dios siempre ha guardado y cuidado a su vid, a su viña, a su pueblo. ¿Pero de qué nos guardas, hermanos? De nuestros enemigos allá afuera, de las tentaciones que podemos estar expuestos. Sabemos que nosotros somos incapaces totalmente, por nuestra propia capacidad, de poder enfrentarlo al mundo allá afuera. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos dota para poder enfrentar los peligros de allá. Solamente así podemos salir victoriosos de las tentaciones del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos notar cómo Dios ha cuidado y entre comillas, se ha esforzado. Sabemos que el Señor todo lo puede, pero para que entendamos, el Señor se esfuerza por nosotros. El Señor pone todo lo necesario en nuestra vida, dedica todo su tiempo y amor para nosotros, para su pueblo, para el pueblo de Judá. Lo vemos desde el Edén. El Señor dio todas las condiciones. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero lamentablemente, para la misma perdición del pueblo de Dios, todos los actos reprobables que no reflejaban en lo más mínimo el carácter de Dios que debería todo ser humano, que debería el pueblo de Israel, los hombres de Judá reflejar, no lo hacían. Pero ¿por qué nosotros es que tenemos que reflejar la gloria de Dios en nuestra vida? Perdón, el carácter de Dios en nuestra vida, solamente para la gloria de Él. Eso es lo que el Señor demandaba del pueblo de Judá. Por eso vemos en esta parábola como el profeta Isaías detalla el esmero del viñador que es Dios, con un canto alegórico. Hermano, esto es un lenguaje reminiscente. Esto significa que evoca o recuerda a alguien o algo anterior en el tiempo. En este caso nosotros estamos recordando el lenguaje usado en Cantar de los Cantares, específicamente en el capítulo 2, versículo 15 al 16. Permítame, se los leo, por favor, si me acompañan. Cantares capítulo 2. Versículos 15 al 16. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Hermano, la viña del Señor está en las mejores manos. Nosotros estamos en las mejores manos, que es el Señor, es Dios, Él nos cuida. Esto, hermanos, hace una referencia al Señor y al cuidado de su viña. Pero el pueblo de Dios siempre, sabemos, ha fracasado y ha decepcionado a su Creador y nunca ha podido cumplir los estándares establecidos por Él a causa de la desobediencia de la humanidad. Esto ha traído consecuencias fatales para ellos y disciplina para su pueblo, para sus escogidos. También recordemos que no tenemos un Dios perverso, malvado, que se goza en el castigo. No, es parte del amor de Dios también. Por eso Él nos corrige, nos disciplina. Podemos comparar al padre que corrige a su hijo, pero por amor. Ningún padre, creo yo, que se goza en castigar a su hijo o lo hace por placer, simplemente porque con amor lo educa y lo corrige para que sea mejor y para que dé buenos frutos. De esa manera, hermanos, quiero pasar a mi primer punto. Vamos a tener ahí el esmero del viñador, versículos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas,
había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que dieses uvas, y dio uvas silvestres. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos muestran ellos el propósito de Dios y la manera como Él se presenta como un amigo amado al cuidado de su viña, el pueblo de Israel. Podemos decir que a manera general que todo el capítulo 5, lo siento, hermano, me estoy adelantando un poco ahí, hermano, pero para entrar en contexto, ¿verdad?, de Isaías, esa es la terminación de un discurso amplio y detallado de parte del profeta Isaías, anunciando un reinado universal de Dios y de su juicio divino. Esto comienza desde el capítulo 2 de Isaías. Creo que todos lo hemos ido leyendo, ¿verdad?, y podemos comprobarlo. Dios compara a su pueblo con una viña cultivada, siendo Él su propietario, su amigo, su amado, como lo llama también en este versículo 1 el profeta Isaías. Él lo llama, le dice, mi amado. El Señor es el amigo amado del profeta Isaías, y la viña le pertenece a Él, al Señor, a nuestro Dios. Estos versículos, hermanos, resaltan el amor y el cuidado que Dios mostró con su pueblo. Su trabajo y dedicación se compara con el de un viñador. Nosotros conocemos, ¿verdad?, mucho en estos contextos, en las zonas rurales, cómo el cultivador se esfuerza para poder preparar una tierra. Quitas piedras, quitas zarzas, espinos, para poder garantizar un buen fruto. Y obviamente también la cuida. Cuando los cultivos están comenzando, Él se esmera en cuidarlos también, para protegerlos de animales que pueden dañar su cultivo. De esa manera se compara el Señor en este canto alegórico del profeta Isaías, y lo compara de esa manera, ilustrando al Señor, cómo Él se esfuerza, dedica el tiempo para con nosotros, con amor y dedicación, y solamente con el objetivo de recibir buenos frutos de parte de su pueblo, de parte de nosotros, hermanos. El versículo 1 nos dice que el lugar donde plantó Dios el viñador era fértil. Por eso Él se esmeró. Dios dedicó tiempo en su viña, que era Israel, para que diera el mejor fruto. La limpió de piedras, la valló para protegerla, edificó también una torre para vigilarla y un lugar para cosechar su fruto. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Vemos en todas las escrituras que el Señor tiene esperanza en el pueblo. Si bien es cierto, el Señor pues nos da de su gracia, nos da de su espíritu para que actuemos, pero nosotros debemos ser responsables también. Tenemos que activarlos en esa responsabilidad y juntamente trabajar con el Señor por esos frutos. El versículo 2 también nos muestra cómo el dueño de la viña hizo todos los procedimientos necesarios para poder garantizar la productividad, también la protección de su viña. Hermanos, esto nos ilustra cómo la gracia de Dios se manifiesta en la elección de su pueblo Israel. Este pueblo no era nada especial, era un pueblo desobediente, rebelde, pero aún así Dios les muestra su gracia, su misericordia, y por eso trabajó con ellos, con Él, en dedicación y amor. Dios de su esfuerzo, por todo ese esfuerzo que el Señor hizo, por el trabajo, por el cuidado, podemos decir 100% que el Señor estaba justificado para poder demandar buenos frutos del pueblo. No había excusas de parte del pueblo para no dar buenos frutos. Él podía exigir buena cosecha, buen fruto como resultado de su inversión. La inversión, el cuidado que Dios da a su pueblo, nosotros la podemos ver desde el comienzo, desde la creación, en el Génesis, con Adán y Eva. El Señor plantó en el Edén todo lo necesario para ellos, para que dieran buenos frutos, frutos de justicia en sus vidas, con el objetivo de que Él sea glorificado, el Señor. Pero lamentablemente sabemos lo que pasó. Cayeron en transgresión. Hubo rebeldía de parte de ellos, no obedecieron, y eso causó daño a toda la humanidad también. Isaías describe cómo la viña estaba protegida, vigilada por Dios. No podía ser contaminada por plagas. Ningún intruso podía hacerle daño. Eso lo vemos también en Cantares 2:15, que ya lo habíamos leído.
Vemos como ahí en Cantares 2:15, Él ahuyenta, dice, a los intrusos, quien quiere dañar su cultivo. Al ver este cuidado y esmero de parte del viñador, no podía haber ninguna deficiencia en el fruto. Dios hizo todo el procedimiento necesario. ¿Por qué Él espera fruto de nosotros? Porque Él hace todo por nosotros. No hay excusa para no dar buenos frutos. Pero lamentablemente todo esto pues no fue así. Si hubo deficiencia en los frutos, fue meramente por la misma uva, por la misma viña del Señor. No hubo justicia en ellos, solo injusticia. Por eso produjeron solo malos frutos. Dios hace todo por nosotros, nos da de su ley, su palabra, para que hagamos su voluntad y crezcamos en ella y demos buenos frutos. Hermanos, sabemos que Dios no falla en ningún momento, en ninguna situación, en ninguna circunstancia. Los que fallamos siempre somos nosotros. El pueblo de Judá falló, los hombres. El pueblo escogido de Dios, por eso dan uvas agrias, silvestres, amargas, que solo sirven de desecho. Al igual que la uva silvestre de la viña, también así son muchas veces nuestras obras, hermanos. ¿Pero por qué? Es a causa de nuestra naturaleza corrupta, de nuestra naturaleza impía. Es natural en cualquier hombre fallar, es natural en el hombre pecar, es natural en el hombre dar malos frutos, frutos de injusticia. Aquí nosotros notamos la relación entre Dios y su pueblo. Es Dios el que nos busca así siempre, hermanos. Es Dios el que quiere que demos buenos frutos, pero nosotros somos desobedientes y no lo buscamos. Todo lo contrario, hacemos obras de injusticia. Dios es el cuidador y proveedor absoluto para su viña, para nosotros, para su pueblo, que representa a Israel, o sea, a su pueblo, a los hombres de Jerusalén. Dios siempre ha dado todo lo necesario para que su pueblo florezca, crezca y dé buenos frutos. Aquí nosotros podemos ver que se establece la doctrina de que el pueblo de Israel fue escogido y provisto por Dios, siendo Dios el proveedor siempre de todo. Dios no nos deja a la intemperie. Él nos creó con un propósito, pero en ese propósito de nuestras vidas, Él va dando todo lo necesario. Sabemos que Él tiene ese atributo maravilloso. Es el proveedor para todos nosotros, en todas nuestras áreas. Por ende, nosotros debemos ser obedientes, o toda la humanidad debería ser así, con ese propósito fuimos creados. Pero lamentablemente, a causa de nuestra transgresión, a causa de nuestra naturaleza caída, caemos siempre pues en desobediencia. Y lamentablemente pues, para nosotros estábamos perdidos. No había esperanza, pero veremos más adelante, hermano. Así quiero pasar a mi segundo punto. Esperanza en un buen fruto. Versículos 3 al 4. 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres. Dios ahora aquí hace una pregunta retórica, hermanos, a los habitantes de Jerusalén y les dice que si su cuidado y todo el esmero que Él ha hecho y la dedicación que Él hizo por su viña merecían un buen fruto, un buen rendimiento, una excelente cosecha o uvas silvestres. Creo que el Señor, como lo repetí antes, tenía pues, o hizo todo lo necesario para recibir buenos frutos. Estos versículos nos muestran el deseo de Dios para su pueblo. Esperaba justicia y rectitud de parte de ellos. Pero todo esto, hermanos, se vio contrastado con la ingratitud y rebeldía del pueblo, que no produjeron los frutos esperados por Dios, sino solamente maldad e injusticia en lugar de buenas uvas. La viña produjo uva silvestre. Esto significa que el fruto de la vida de ella misma solo fue mala, amarga, desagradable delante de Dios, delante de su santidad. Sabemos que el Señor es santo y aborrece el pecado, la maldad. No fue grato de ninguna manera los frutos que dio la viña de Él. Dios había escogido a su pueblo y esta parábola la identifica como la viña, la casa de Israel y los hombres de Judá, que a pesar de las perfectas condiciones que Dios le dio al pueblo de Judá,
estos se desviaron de él, y en lugar de justicia y rectitud produjeron uvas silvestres, malos frutos. Hermano, todos tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad. Como creyentes verdaderos, eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Producir buenos frutos, tener buen testimonio. De esta manera nosotros, ¿qué vamos a hacer? Glorificamos a Dios. Pero al igual que este pueblo, nosotros también fracasamos y decepcionamos a Dios muchas veces. Nos enfocamos en nuestros propios placeres, somos codiciosos y hay falta de honestidad en su pueblo, en su iglesia. Todo esto son características impías que no reflejan el Espíritu de Dios que deberían de tener como creyentes verdaderos. Nosotros recordamos, si bien es cierto, ¿verdad?, que los no creyentes tienen de parte de Dios la gracia común. Sale el sol sobre ellos, sobre buenos y justos, justo e injusto también llueve. Es parte de la gracia común de Dios, pero necesitan de la gracia especial. Todos necesitamos de la gracia especial de Dios para que transforme nuestros corazones y así voluntariamente todo ser humano, todo creyente verdadero que acepta a Dios en su corazón puede dar buenos frutos agradables a Dios. Hermanos, ¿qué nos dice Gálatas 5:22 al 23? Lo invito a que leamos, por favor. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos deberían ser los frutos que todo verdadero creyente debe dar, debe profesar, no solamente dentro de la iglesia, dentro del templo, sino fuera, donde andemos, hermanos, en el trabajo, donde estemos congregados, donde andemos trabajando, donde andemos jugando. Debemos glorificar y dar fruto de parte de Dios en nuestra vida. Todo ser humano fue formado para glorificar a Dios con su vida. Este llamado es también para aquellos que no tienen a Dios en su corazón, para que glorifiquen a Dios con su vida y den buenos frutos. Dios ha hecho todo por su pueblo. Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad, que nuestras obras sean de su agrado. Es nuestra responsabilidad. No esperemos solo de Dios, que porque ya nosotros venimos hacia Él, el Señor nos va a proveer todo, obviamente, pero sí, nosotros debemos ser intencionales, practicar las disciplinas espirituales que son fundamentales para el crecimiento espiritual de todo verdadero creyente. Así, solamente así, daremos buenos frutos delante del Señor. El apóstol Pablo en estos versículos de Gálatas usa la metáfora del fruto para describir la conducta del creyente. Esta se compara también con el canto alegórico que utiliza también el profeta Isaías, refiriéndose a las uvas o a los frutos del pueblo de Judá, que Dios o su viñador desea obtener de parte de su viña. Esa era su esperanza y es la esperanza de Dios que tiene para cada uno de nosotros también. Sabemos que Él lo sabe todo, obviamente, pero Dios tiene esperanza con nosotros, con su pueblo, que actuemos con justicia, hermanos. Podemos reflexionar también y hacernos una pregunta. Hermanos, ¿vamos a andar como es digno de ser llamados cristianos? ¿O vamos a decepcionar a Dios siempre con nuestras malas obras, conductas, rebeldía e injusticia, que son solo malos frutos? Y no es que nosotros seamos legalistas, hermanos, y que lo enfoquemos, ¿verdad?, en hacer lo bueno por ser mejores que otros, o porque de esa manera el Señor nos va a calificar. No, sino que nosotros, con nuestros buenos frutos que podamos hacer, son una respuesta voluntaria de parte de nosotros, en nuestros corazones, por la obra que Dios ya anteriormente hizo en nosotros. Solamente así es que vamos a obrar de buena manera. No son frutos exigidos. Se supone que el creyente va a dar buenos frutos voluntariamente, porque el Señor ya ha obrado en su corazón. Solo recordemos que Dios se revela también contra toda impiedad e injusticia a causa de la desobediencia.
Obviamente Dios no es pasivo también. Hay consecuencias a causa de nuestra desobediencia. Romanos 1:18. Leamos, hermanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del hombre que detienen con justicia su verdad. Que detienen con injusticia la verdad. La injusticia son las malas obras, los malos frutos que nosotros hacemos. Pero a pesar, hermanos, que Dios derrama su ira, pero su ira es muy diferente a la de nosotros. Sabemos que su ira es santa, no como la de nosotros, que es pecaminosa. Dios por eso corrige con amor a su pueblo. Pero a pesar de esta desobediencia de Israel, Dios le dio de su gracia. Le brindó todo lo necesario. Sin embargo, hermanos, no debe ser esta gracia no debe ser recibida pasivamente en nuestra vida. Esta doctrina bíblica subraya que debemos trabajar juntamente con la gracia de Dios para no recibirla en vano, y a causa de eso recibir con consecuencias, disciplina, ira de parte de Dios. Es por eso que debemos esforzarnos para dar los frutos esperados por Dios. Cuando digo los frutos esperados por Dios es así. Sabemos que también nuestros pastores quieren que nosotros demos buenos frutos. Pero cuando nosotros damos buenos frutos, ¿estamos obedeciendo a Dios o a nuestros pastores? Esa es la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Los pastores nos piden que nosotros actuemos con justicia también. Pero es al Señor que hacemos caso cuando nosotros obedecemos a nuestros líderes también. De esa manera, pues, nosotros podemos ver cómo el Señor ha trabajado, se ha esforzado, pero lamentablemente ese es el estándar de todos nosotros, de toda la humanidad. No somos diferentes al pueblo de Israel, a los hombres de Jerusalén. No somos diferentes. Todos somos seres humanos fallados. Hemos transgredido la ley de Dios en algún momento, pero la gracia nos ha alcanzado. Pero ¿cómo vamos a recibir esa gracia? Tenemos, hermanos, que esforzarnos y tenemos que ser intencionales para agradar no a nuestro hermano, no a nuestra esposa, no a la congregación, a Dios, primeramente a Dios. Así glorificamos a Él. Hermano, así pues quiero pasar a mi tercer punto. Una cosecha decepcionante. Versículos 5 al 7. Dice así, versículo 5 al 7 de Isaías 5, hermano. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y será podada, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aquí podemos notar nosotros un decreto de parte del viñador, o de parte de Dios. El viñador, al ver que la cosecha fue decepcionante y solamente hubo uvas silvestres, agrias, absolutamente no servían para nada, en lugar de recibir uvas de calidad. Pero recordemos algo: el culpable de un malo fruto no fue el Señor en lo absoluto, sino que el culpable fue el mismo pueblo, porque Dios hizo todo lo necesario. El pueblo respondió con injusticia, violencia y maldad. A causa de eso, su infructuosidad, Israel queda desolada y vulnerable, expuesta, hermanos, a cualquier daño. Eso de igual manera nos espera a nosotros. Fuera de la gracia del Señor, fuera de su protección, nosotros estamos expuestos al enemigo, estamos expuestos al diablo allá afuera, a las tentaciones. Solamente la gracia y el Espíritu del Señor nos guarda para poder fortalecernos con buenas obras a través de obras de justicia.
Por eso Él quita el vallado protector por la injusticia del pueblo de Israel, ¿verdad? A falta de un buen fruto. Dios retira de ellos la protección del pacto. ¿Dónde vemos eso? Mateo capítulo 21, hermanos. Le invito a que lo leamos, por favor. Mateo capítulo 21, capítulo 21, versículo 40 al 41. Mateo capítulo 21, versículo 40, 41. Dice así: cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso, a través de estos versículos, hermanos, nosotros podemos ver que ahora el reino de las bendiciones espirituales que fueron dadas al pueblo de Israel, a los hombres de Jerusalén, ahora son otorgadas a otros labradores. Esto, hermanos, simboliza que su pueblo, su iglesia ahora universal, conformada también por gentiles en su mayoría. ¿Por qué, hermano? Porque los suyos lo rechazaron. No quisieron su bendición. Prefirieron hacer injusticia y por eso acarrearon maldición para ellos. Eso lo vemos también en Romanos 11:11. Romanos 11:11. Dice así. Tiene como título en la Reina Valera: la salvación de los gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por eso es que nosotros ahora, hermanos, o el reino de Dios y las bendiciones espirituales dadas a Israel fueron otorgadas a nosotros. Por los malos frutos de Israel, la salvación también de esa manera ha llegado a nosotros, a los gentiles, a todas las naciones. Vemos aquí la soberanía de Dios en su salvación. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de entender la mente del Señor, cómo obra Él a lo largo de la historia de la humanidad para llamar a sus pueblos, a sus escogidos. Y usó también la transgresión de este pueblo para que nosotros le sirviéramos a Él, para que fuéramos llamados a hacer obras de justicia. El profeta Isaías en su canto, en el verso 6, describe las consecuencias de los malos frutos de la viña de Israel, sentenciando juicio de Dios en contra de un pueblo rebelado. Eso lo vemos desde el comienzo. Los hermanos más atrás pues han predicado sobre ello. También lo vemos en Isaías capítulo 3 versículo 1. Estos juicios de parte de Dios, que dice así: porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Yo vemos aquí cómo quitó la bendición del pueblo de Israel. Que ahora, sin la protección de Dios, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos la protección del Dios? Estamos fuera de Él. Solo vamos a producir zarzas y espinos, malos frutos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Estas malas hierbas, hermanos, representan la maldición de Dios sobre ellos, ya que rechazaron la bendición de Dios. Aquí vemos la justicia y el juicio divino de Dios, ya que Él es santo y el pecado y los malos frutos ofenden su santidad. Solamente eso hacemos con nuestra transgresión, con nuestros malos actos, con nuestros malos frutos. Ofendemos al Señor. Por eso es bueno reflexionar siempre. Les dije al comienzo, no somos mejores que el pueblo de Israel. Muchas veces somos hasta peores. Pero lo importante es reflexionar y entender cómo estamos haciendo nuestros frutos para agradar o no al Señor. El profeta Isaías también describe más adelante, eso lo van a decir otros hermanos más adelante, otro predicador, describe más adelante cómo Dios se lamenta y dicta juicio proclamando su enojo contra el pueblo de Israel. ¿Por qué fue eso? Sí, porque Israel rechazó su ley. Esto es la causa de la condición en la que se encontraban ahora.
Recordemos algo, sí, hermano, lo vuelvo a repetir. Dios no se goza en castigar o en derramar su ira, que es santa. Por lo contrario, Él se entristece y mucho. Él se lamenta al dictar juicio divino en contra de nuestros pecados. Esos lamentos y juicios de Dios también en contra de los pecadores lo veremos más adelante. Creo que el hermano Luis Alexis va a tocar ese punto la siguiente semana, o si no otro lo toca, pero sí va a eso. Al igual que el pueblo de Israel, también nosotros estamos bajo maldición, hermanos, incapaces de producir por nosotros mismos algo bueno, algún buen fruto. Nosotros podemos identificar a como el pueblo de Israel pecados que ellos cometían en nuestras vidas. Puede ser que menos, igual o más o peores, pero el punto aquí es, hermanos, que estamos fuera de la gracia de Dios, inhabilitados totalmente para hacer algo bueno, agradable delante de Dios. Nada podíamos hacer para que pudiéramos agradar a Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos obrar para agradar al Señor? Nosotros podemos producir buenos frutos de una manera. Bueno, hermanos, si notamos en el último versículo, versículo 7, el profeta describe que la viña del Señor, la casa de Israel, a Jerusalén, su pueblo amado, y que Él esperaba justicia de parte de ellos, buenos frutos. Ni ellos ni nosotros podemos producir frutos por nuestra propia cuenta. No tenemos esa capacidad, hermano. Pero déjame decirle algo, hay esperanza para nosotros. Hubo esperanza también para el pueblo de Israel. Mis hermanos, hay buenas noticias. Quiero que leamos Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Estos versículos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, hermanos, se conectan con Isaías 5, con la parábola de la viña. ¿Por qué decimos eso? Vemos en Isaías 5 del 1 al 7 que Dios aquí es el viñador de la casa de Israel. Esta casa o este pueblo se ha vuelto un pueblo infructuoso, no produce los frutos esperados por Dios. Mientras que en Juan capítulo 15 Jesús se presenta como la vid verdadera y todos aquellos que le sigan como los pámpanos que deben permanecer en él para dar buenos frutos. Nuestro Señor Jesucristo aquí se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Dice que el Padre es el labrador y que todos sus seguidores, todos sus seguidores son los pámpanos, y que fuera de Él jamás vamos a producir buenos frutos. Fuera de Él vamos a ser desechados de la gracia de Dios. Israel no pudo producir frutos porque no tenía la ley de Dios en sus corazones. Igualmente nosotros, en nuestra vida espiritual, ese crecimiento espiritual que queremos y el fruto que podamos hacer o producir provienen solamente en permanecer en Jesús, de ser constante, perseverante. La vid verdadera es Cristo. Separado de Él no podemos hacer nada, no podemos producir nada bueno. Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestro crecimiento, eso es muy verdad, para que nos purifiquemos. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos en dar buenos frutos. Mientras los que no dan buenos frutos, hermanos, los que no permanecen en Cristo, son quitados del reino de Dios, de sus bendiciones, a como le pasó al pueblo de Israel, a los hombres de Judá. No quisieron la bendición de Dios y recibieron la maldición de Dios por su culpa.
Vemos cómo ambos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento utilizan la imagen de la vid o la viña para describir la relación entre Dios y el hombre o su pueblo. Hermano, en Juan 15 encontramos la solución a nuestra infructuosidad, y es en Jesús. Él es la vid verdadera. En Él la viña sí puede producir buenos frutos. En Él sí nosotros podemos producir buenos frutos, esos frutos esperados por Dios. Pero debemos ser perseverantes, permanecer en Él. La causa del fracaso en Isaías 5 es la falta del fruto. Esto se resuelve, hermanos, como vimos en Juan 15. Al permanecer en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, solamente así nuestros frutos serán agradables delante del Señor. ¿Quién de nosotros se puede parar delante del Señor y decir: Señor, yo puedo hacer eso y agradarte a ti por mi propio intelecto o esfuerzo? Nadie, hermano. Es solamente por el Señor Jesucristo, el único hombre capaz de cumplir los estándares establecidos por el mismo Dios. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros ahí somos justificados por Él para poder producir buenos frutos. Si bien es cierto, el Señor trabajó por nosotros ya, pero tenemos que ser intencionales. La gracia de Dios, la gracia que recibimos de Dios a través de Cristo, debe ser trabajada por nosotros también juntamente, no quedarnos pasivos. Por su Hijo, por su gracia, nos salvamos de su ira santa de Dios y obtenemos perdón, salvación y vida eterna. Y eso es lo más maravilloso, hermano, que un pueblo infructuoso, que hombres incapaces de producir buenos frutos, agradables delante del Señor, que no podíamos tener algún favor de Dios, no lo merecemos, pero el Señor en su gracia nos alcanzó a través de Cristo, y ahora no solo nos bendice, podemos producir buenos frutos, sino que nos regala lo más maravilloso para cada uno de los seres imperfectos que somos, que es la salvación. ¿La merecemos? No, pero el Señor la ha regalado, un regalo inmerecido, hermanos, y tenemos que aprovecharla, tenemos que atesorarla como lo mejor que tenemos en nuestra vida, lo mejor que nos ha dado Dios. Obviamente tenemos a nuestros seres queridos, a nuestras esposas que la amamos y mucho. Ayer estuvimos viendo eso en el estudio nosotros, pero hay que respetarla, amarla, pero también nuestro mayor tesoro es la salvación que el Señor nos ha dado. Es su palabra, tenemos que practicarla, dar buenos frutos para la gloria de Él. Con nuestras vidas nosotros damos testimonio de ellos, hermano. Hermano, a manera pues de conclusión y aplicación, pues quiero hacer una pregunta como de reflexión. ¿Qué fruto produce tu vida? Analícenla y la piensan, pues se la contestan en su casa. La analogía de la parábola de la viña es una advertencia también para los creyentes de hoy. Podemos hacernos una autocrítica, hermanos, y preguntarnos: ¿qué tipos de frutos espirituales estamos produciendo? ¿Estamos practicando la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Nuestras obras son dignas delante de Él? Se supone que si somos creyentes deberíamos de hacerlo. Nos cuesta, es cierto, fallamos muchas veces, es cierto. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener siempre a diario: es arrepentimiento genuino, continuo arrepentimiento en nuestras vidas. Si bien es cierto, las obras que hagamos no nos salvan, hermano, pero si nuestras malas obras y frutos nos alejan de Dios, de su gracia. El llamado, mis hermanos, es a la responsabilidad. Así como Dios esperó fruto de la viña que miramos, también espera que nosotros, sus hijos, produzcamos frutos de amor, justicia y verdad. Como iglesia, somos la viña del Señor. Él espera que demos buenos frutos espirituales, como el amor, la justicia y la bondad. Si solo producimos uvas silvestres, uvas agrias, que solamente ofenden la santidad del Señor, malos frutos, si hay egoísmo, hipocresía y falta de compasión hacia el prójimo, esto podría llevarnos a sufrir consecuencias, hermanos. Y es la disciplina de parte de Dios. Pero ¿a quién corrige el Señor? A lo que ama. Pero no por eso vamos a caer en transgresión constante. Por eso debemos de estar en Jesús. Él es la vid verdadera, solamente en Él produciremos buenos frutos, como verdaderos hijos de Dios, herederos de su reino. Este llamado también, hermanos, es para aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones, en sus vidas. Invitamos para que reconozcan su falla y lleguen al arrepentimiento, y que así
las bendiciones de Dios puedan aprovecharlas y en sus corazones hagan buenos frutos de parte de Dios en su vida, y que sabemos que vamos a recibir las bendiciones de Dios a través de Cristo y podemos ser salvos, hermanos. Oremos, hermanos.